También a la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Psicología por auspiciar este ciclo de conferencias representada aquí por María Fernanda Quintero, vicepresidenta, y nuestro agradecimiento a su presidenta Raquel Herndon, quien no nos ha podido acompañar en esta ocasión. Un agradecimiento muy especial por su participación en esta conferencia, La Juventud y su visión de la pobreza, a dos jóvenes con los que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca. Carolina Rojas, de Reinventa. Carolina Rojas, de Reinventa. Reinventando la basura, por la experiencia que nos va a compartir de economía circular, el desarrollo de espacios de co-creación y educación no formal en comunidades. Y también Harmeet Singh, de la empresa social Reurbe, jóvenes apasionados por el urbanismo y la creación de espacios que promuevan comunidad. Gerente de sostenibilidad de La Manzana, empresa de Conservatorio S.A., una de las 4 empresas B que hay en Panamá, empresas que miden su impacto social e ambiental y que están transformando la comunidad de Santana y han invitado a la USMA a participar en esta transformación. Estamos muy contentos porque muchos de nuestros estudiantes se están vinculando a este proyecto de desarrollo social y algunos profesores también, y por aquí están. Fratelli tutti, nos ha dicho el Papa Francisco. Somos todos hermanos y a los católicos nos duele la pobreza y la indigencia. Desde esta universidad esperamos poder motivar a nuestros estudiantes, a ustedes, a que conozcan las causas de la pobreza, a que conozcan y desarrollen oportunidades para ofrecer a un amplio segmento de la población oportunidades para salir adelante con sus propias capacidades y habilidades y poder diseñar, igual que el semáforo, metodologías y herramientas que acompañan a las familias a desarrollar su potencial personal, familiar y comunitario. Ahí tienen el código QR, vuelvo al código QR, para que se registren y quede registrada su participación. Con estos agradecimientos quiero pedirle al decano de la Facultad de Humanidades, al padre Ángel García, que nos haga una introducción a esta conferencia, La Juventud y su visión de la pobreza. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Unas breves palabras, sobre todo algo que decía la profesora Dagmar, el tema de la escucha. Y cuando yo la escuchaba, yo pensaba, digo, bueno, esto es muy clave, muy elemental, muy importante en la vida de nuestras sociedades, porque aquí prácticamente la mayoría son jóvenes, ya vemos algunos más adultos, y la importancia que tiene en la resolución de los conflictos, de las situaciones que vivimos en nuestros países, cuando no se escuchan las voces de todas las personas, de todos los que forman parte de una sociedad, y es especialmente la voz de los jóvenes que tienen algo que decir. Entonces, yo creo que es un momento muy especial, muy particular lo que estamos viviendo aquí a través del semáforo de la pobreza, porque vamos a escucharlos como universidad, como, como ciudadanos, vamos a escuchar a los jóvenes cuál es la concepción de la pobreza, qué piensan, ¿verdad? Yo siempre digo que a veces en las parroquias los planes de pastoral juvenil lo pensamos desde los adultos, pero no así desde los jóvenes, que son precisamente los que van a vivir, los que van a experimentar, los que van a concretizar esos planes, digamos, de pastoral juvenil. Entonces yo creo que es importante esta iniciativa de poder escuchar a los jóvenes, de poderse escuchar también entre ustedes, porque no solamente nosotros como adultos le vamos a escuchar, sino que también ejercitarse cada uno de ustedes desde las distintas experiencias, concepciones que tienen de la pobreza, poder hablar, platicar desde ese respeto. Entonces, quisiera pues en nombre pues de la Universidad Católica Santa María la Antigua y como decía la profesora de la Facultad de Humanidades y Teología, queremos pues extender nuestro más cordial saludo
a todos los jóvenes aquí presentes y que gracias por estar aquí. Sé que tienen diversas actividades, pero pues sacaron ese tiempo, esa disponibilidad para estar aquí, para compartir con nosotros y sobre todo para escucharnos. Y también a los que están conectados a través de las plataformas digitales. Pues en este día estamos dando inicio al lanzamiento del ciclo de conferencias a través de este panel, La Juventud y su visión de la pobreza. Considero que es sumamente relevante tener la presencia de cada uno de ustedes, de los jóvenes, y por supuesto la visión que ustedes tienen de la pobreza que se vive pues a nivel nacional y a nivel internacional. Sus aportes son invaluables, puesto que la pobreza es una problemática en la cual todos debemos sentirnos afectados. Nadie está ajeno de la pobreza, porque a pesar, podríamos hablar de la pobreza material, quizás no tenemos necesidades o quizás sí, pero esa pobreza, a pesar de que no la experimentemos o no la sintamos tan próxima a nosotros, siempre nos afecta, porque la pobreza también ocasiona que en las ciudades haya delincuencia y haya todo tipo de situaciones negativas que nos pueden afectar a todos los ciudadanos. Entonces, siempre nos afecta la pobreza, porque la pobreza, e inclusive hoy también se habla de la miseria, que es más allá de la pobreza, y a veces quizás uno puede estar en una burbuja y no sentir de cerca esa pobreza, pero a veces sí, todos somos capaces de darnos cuenta que sí hay pobreza que nos afecta y a veces en algunos lugares de Panamá, y siempre se lo digo a la gente, cuando vienen los extranjeros a Panamá, dice, qué hermosa Panamá, ven todo el área de Paitilla, la zona bancaria, pero uno dice, vamos a invitarlos a las cadenas de miseria y de pobreza que existen en las áreas, podríamos decir, las áreas rojas que se dicen hoy en día, ¿verdad? En las sociedades, las áreas rojas, esas cadenas de miseria de todas partes y de todas condiciones, personas que vienen migrando de otros países e inclusive también la migración en el mismo Panamá, personas que vienen del interior a buscar mejores oportunidades de vida. Entonces, todo eso nos toca a nosotros y por eso nos sentimos también afectados y sobre todo con la responsabilidad de crear esas alternativas para la disminución a través de la instauración de una cultura de la erradicación de la pobreza y una cultura solidaria. Creo que eso es importante, cultura. La cultura de la erradicación de la pobreza, sí, bueno, no vamos a terminar con la pobreza, siempre va a haber pobreza, como lo decía el Maestro Jesús. Pero sin embargo, si nos quedamos de los brazos cruzados y decir, bueno, no tenemos nada que hacer, y sobre todo ustedes como futuros profesionales de nuestro Panamá, siempre tenemos algo que hacer, inclusive a pesar de que nos sintamos adultos, siempre hay algo que hacer. Y por tanto, Panamá tiene la esperanza puesta en cada uno de ustedes como jóvenes, como futuros profesionales, para que podamos, ¿verdad?, juntos podamos crear esa cultura de la instauración, de la erradicación de la pobreza y una cultura solidaria. Pues en este sentido, nos decía el Papa Francisco, es necesario aprender que no estamos en el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener una vida digna y feliz. Y Jesús, dice el Papa Francisco, nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices. La que mata es la miseria, hija de la injusticia, de la explotación, la violencia y la injusta distribución de los recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque le impone la cultura del descarte, que no ofrece perspectivas ni salidas. Se trata de la miseria, que mientras constriñe a la condición de extrema pobreza, también afecta a la dimensión espiritual, que, aunque a menudo sea descuidada, no por esto no existe o no cuenta. Y siempre cuando hablamos de la pobreza, pensamos, y cuando yo comparto con las personas en alguna charla sobre la pobreza, dice, ¿hay pobreza en Panamá? Sí la hay. Sí hay pobreza en Panamá. ¿Y será que Dios está de parte de la pobreza? Claro que no.
Entonces decimos y nos ponemos a pensar, a analizar, a reflexionar y bueno, ¿será que si somos creyentes decimos, bueno, ¿será que Dios creó tan pocos recursos naturales, materiales para las personas? Decimos, no, si nos vamos a la misma visión de la creación del mundo, contamos con recursos. En Panamá somos ricos en recursos naturales y en tantas otras cosas más, somos ricos. Sin embargo, el tema de la pobreza no pasa porque Dios hizo poco, le dio a unos más y a otros menos, sino precisamente el problema de la pobreza radica en el corazón de quién, del hombre, en el corazón del ser humano que no hemos aprendido a compartir. Hay suficientes bienes en la creación, en la naturaleza para compartir con los demás. El problema central es del corazón, que nos falta compartir, dar con el otro, y la justicia, y por supuesto la justicia y la equidad. Y por eso entonces es muy importante analizar, y cómo lo van a hacer ustedes. Entonces, finalmente, durante este ciclo de conferencias que hoy damos inicio, los jóvenes se convertirán en protagonistas en cuanto a la comprensión de la pobreza, ofreciéndonos pistas para que juntos podamos construir otro mundo, ese otro mundo posible que muchos de ustedes sueñan, que muchos de nosotros queremos, ¿verdad?, dejar a las nuevas generaciones, ese otro mundo posible. Y yo creo que es importante soñar, pero soñar con los pies, ¿verdad?, sobre la tierra. Soñar que otro mundo es posible con la colaboración de cada uno de ustedes, con el entusiasmo, la disponibilidad y sobre todo en la creación de esa cultura que erradique la pobreza y que fomente precisamente la solidaridad en ese otro mundo posible, donde todos aprendamos a compartir y a vivir ecológicamente en armonía con la naturaleza y con todos los seres. Por eso, erradicar la pobreza es un desafío para todos y especialmente para ustedes, queridos jóvenes. Muchas gracias por venir y pues aquí estamos para escucharles. Vamos a iniciar, Julio, si me ayudas acá con la presentación de Catarina. Vamos a darle ahora la palabra a Catarina Hamler. Ella es la directora de seguimiento y evaluación del semáforo de eliminación de la pobreza en la Fundación Paraguaya. Y como mencioné, fue la persona que me acompañó a todo lo largo de la planificación de este evento, ¿verdad? Así que vamos a ponerle la presentación a Catarina, y le vamos a dar la palabra también. Catarina, ¿estás allí? Si abres tu micrófono, no es esa, no. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí. Ahí estás, ya te veo. ¿La podemos ver acá? Buenas tardes a todos. ¿Se oye bajito? Si se puede subir el volumen. Hola. Buenas tardes. Sí. Ok. ¿Sí? ¿Continúa? Perfecto, pues muchas gracias Dagmar por todo, por las introducciones y por todo el trabajo de hecho de organizar una conferencia tan importante y estoy con muchas ganas para todos los eventos que van a venir, todas las charlas y todas las presentaciones que vamos a tener este año. Y sobre todo para el día de hoy, creo esa idea de incluir las voces de los jóvenes es muy bonita. Y no quiero sacar mucho tiempo de eso porque creo que es la razón principal por la cual estamos aquí hoy. Quiero compartir tal vez solamente un par de ideas antes de dar la palabra a los jóvenes. Pues básicamente, y no veo cuáles son no veo la pantalla de si ya se ve mi presentación. Sí, ya la pobreza disminuyó. Súper, muchas gracias. Una historia que se escucha mucho es la historia, digamos, sobre la disminución de la pobreza, que
Por suerte, en muchos sentidos es cierto, como hoy en día hay mucho menos personas que viven en pobreza que hubo como en otros tiempos. Y es una historia que muchas veces se cuenta como para justificar un poco los sistemas tal vez injustos que siguen siendo en plazo. Y se ven gráficos como el que estoy mostrando aquí, que muestra aquí básicamente la tasa de recuento de pobreza para América Latina. Y nos dice en ese caso aquí que aproximadamente el 28% creo que son de la población de América Latina sigue viviendo en pobreza, pero que eso es mucho menos de lo que vimos hace unas décadas y que básicamente estamos en una historia de éxito. Ahora, si miramos el próximo gráfico, nos da una imagen tal vez un poco menos positiva. Y es que aunque hubo una disminución de pobreza, estamos bastante lejos del fin de pobreza. Eso aquí es como, digamos, la barra muy, muy, muy baja, es la barra de la pobreza extrema, personas que tienen apenas $2.15 por día. Y lo que nos demuestra es que básicamente siguen, incluso en la región de América Latina, sigue habiendo unas 25 millones de personas que viven en ese tipo de pobreza extrema y que de hecho por la pandemia incluso el número está aumentando. Y aquí estamos hablando solamente de pobreza monetaria, que es como una forma de pobreza que uno podría decir es tal vez la más fácil de trabajar, porque sabemos más o menos que, bueno, sabemos que si hubiera más dinero, se hubiera resolver, pero hay muchos más aspectos de la pobreza que incluso están aquí escondidos y sabemos de muchos estudios que más allá de las personas que viven en pobreza monetaria, hay muchas más personas que viven en otros tipos de pobreza, que es la pobreza multidimensional. Y una manera en que nosotros pensamos por parte de la Fundación Paraguaya y del Semáforo que podemos abordar ese tema es con una herramienta que básicamente trata de cambiar el paradigma de cómo se debería medir y cómo se debería abordar el tema de la pobreza. Es básicamente si nos quedamos en esa idea de la pobreza monetaria y que es el rol del Estado de hacer algo en contra de la pobreza, no vamos a poder resolver el tema. Pensamos que vamos a tener que poner a la gente que vive en la pobreza al centro de los esfuerzos, tanto en el momento de medir la pobreza y definir la pobreza, que en el momento de la definición de las soluciones. Y vamos a tener ahora todo el año para volver muchas veces de varias perspectivas a ese tema, así que para hoy no voy a entrar en más detalles, solamente ahora para decir que creo que incluso las historias que vamos a escuchar ahora de los estudiantes nos van a llevar a este punto de que básicamente las soluciones tienen que nacer desde la base y desde las personas que que viven varios aspectos de la pobreza. Y estoy con eso. En inglés diría I'm very excited. Me da muchas ganas ya de escuchar ahora más sobre esas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Nos complace mucho que estés aquí y que estés recogiendo toda esta información, porque sé que tú eres investigadora, estás constantemente recogiendo información y sé que va a ser pues de mucho provecho esta presentación. Quiero pasar la palabra a Luis Rosman, presidente de la Escuela
de graduación de estudiantes de la escuela de, perdón Luis, me toca con Georgetown, con Juan Fernando Gómez. Vienen ahora los dos estudiantes de Georgetown, Juan Fernando Gómez. Como mencioné, fue la persona que vino a Panamá a presentarnos el semáforo, y Juan Fernando está en Georgetown haciendo una maestría en Global Human Development. Después vamos a tener con ellos una presentación de las maestrías de Georgetown, cómo se consiguen esas maestrías. Pero ahora queremos darle la palabra a Juan Fernando Gómez. Hola Dagmar, ¿me escuchas? Te escucho, no te veo, pero te escucho. Ahora sí te veo. Creo que prendí Bienvenido. la cámara. Perfecto. No, pues qué bueno volverte a ver. Y sí me acuerdo cuando estábamos allá en Panamá hace, yo no me acuerdo cuánto, 3, 4, 5 años. Enero del 20. Enero del 20, enero del 20. Bueno, Kathy, bueno volverte a ver, así sea virtualmente. Bueno, Dagmar, pues muchas gracias también por esta invitación y de escucharnos. La verdad, en lo personal, pues me gusta mucho que abras estos espacios. A mí hace poquito me pasó una experiencia que estábamos trabajando en un proyecto de la universidad y una organización en Colombia, de donde yo soy, pues más o menos nos cerró las puertas porque nos dijo, no, aquí solo trabajamos con PhDs y con gente que trae más temas a la conversación. Y entonces ahí fue como que, bueno, uno que puede aportar, uno que ideas puede colaborar. Pero bueno, mi nombre es Juan Fernando Gómez, yo soy colombiano, trabajé en la Fundación Paraguaya en el semáforo de eliminación de pobreza por 4 años, como tú lo estabas mencionando, 5 años casi, como tú lo estabas mencionando, Dagmar. Ahí fue donde nos conocimos. Ahorita estoy haciendo una maestría en desarrollo internacional en la Universidad de Georgetown. Y pues bueno, ya estoy por graduarme en mayo. Así que, y bueno, lo que quiero hablar, a mí me parece interesante el tema de habilidades blandas para un mundo en que podamos aprovechar mejor el poder de la tecnología pues para de verdad generar una sociedad sin pobreza. Y es porque es que yo creo que en un mundo tecnológico tan cambiante, las habilidades blandas como la empatía, la escucha activa, la humildad intelectual, y ahorita me digo a qué me refiero con eso, y la capacidad de especular, el pensamiento crítico, pues son muy importantes. Y por ejemplo, Nick Bostrom se llama, un futurista y profesor de filosofía de una universidad en Inglaterra. Empieza su libro Superinteligencia con una fábula que se llama La inconclusa fábula de los gorriones. Entonces yo no sabía muy bien qué eran gorriones y me puse a investigar bien. Y claro, son aves pequeñas, son pájaros muy pequeños, pero dicen que muy inteligentes. Y un día uno de esos pájaros tuvo una idea y dijo, ¿y qué pasa si conseguimos un búho que nos ayude a construir nuestros nidos, que haga todo por nosotros? Y luego otro gorrión, otro de estos pájaros, le dice, y más bien si primero nosotros nos dedicamos a domesticar al búho, ¿sí? Y luego más bien los vamos a buscar para hacer a estos búhos digamos, la gente que nos sirva, que haga todo por nosotros. Y luego al final es una fábula inconclusa porque al final dicen, bueno, un grupo de estas aves se fue a buscar al búho y el otro buscó cuál era la mejor forma de domesticar a este búho, pero al final uno cómo puede domesticar algo que todavía no conoce. Y entonces este señor usa esta fábula para mostrar la idea de la tecnología. El cambio tecnológico, uno no sabemos si primero tenemos que domesticarla o aprender a manejar qué es lo que puede salir mal con la inteligencia artificial, con todo, o si más bien tenemos que seguir desarrollando. Y sabemos que vamos a llegar algún día al punto de la singularidad, ¿cierto? Ese punto de no retorno en que la tecnología nos va a superar en todo, pero pues entonces este autor pone como si estamos de verdad moralmente y socialmente listos para el momento en que la tecnología ya nos supere, o si no es que ya nos está superando ahora, para poder tener un mundo más equitativo y sin pobreza. Y pues digo esto de pobreza porque yo creo que todos sabemos que la tecnología tiene el potencial de eliminarla. De hecho, la metodología que estaba presentando Kathy, pues, o sea, utiliza tecnología también para ayudar a las personas a poder ver en qué áreas de su vida puede mejorar y generar agencia crítica. Sin embargo, también sabemos que pues la tecnología mal diseñada, mal utilizada, mal pensada, también puede incrementar las brechas de desigualdad,
Sabemos que, por ejemplo, durante el COVID, la gente que no tenía, pues por falta de conectividad, no tenía acceso a Internet, pues ahí ya se vio rezagada. Y sabemos que eso pasa también con el que no tiene acceso a un smartphone, pues no va a tener acceso a muchas otras cosas. También sesgos y excluir, ahorita que hay tantas fintech, de hecho creo que en Panamá también hay cada vez más gente de nuestra edad está haciendo fintech, pero pues también esos algoritmos son peligrosos porque la gente diseña cosas, digamos, la innovación en ese fintech está en uno como busca que con datos del pasado poder predecir quién va a pagar más y quién va a pagar menos. Y bueno, ¿qué pasa si uno alimenta uno de estos algoritmos con, no sé, con datos de Facebook y puedan ver si una mujer está embarazada, por ejemplo? Y entonces, eso es un caso extremo, pero que ya he escuchado de cómo esto, con los datos, cómo diseñan esto puede también generar discriminación. Y bueno, la desigualdad en habilidades técnicas y blandas. Entonces, ya para terminar, creo que son 3 puntos de habilidades blandas que a mí me gusta como estar siempre imaginándome al nivel personal, al nivel de las empresas y organizaciones y pues al nivel de gobierno para ver qué podemos hacer mejor. En lo personal, digamos, al nivel de individual y de comunidades, pues hace poquito con un proyecto, con un banco de desarrollo, un banco multilateral acá en Washington, estaba en Bogotá, trabajando en un proyecto sobre uso ético de inteligencia artificial y entrevistando a muchos emprendedores nos decían que es que hay mucho talento, mucha capacidad para emprender en Colombia y estoy seguro que es el caso en Panamá, pero faltaban habilidades técnicas, ¿sí? Para poder seguir desarrollando y emprendiendo. Pero por otro lado, también me decían que había mucho emprendimiento, pero también a algunos les faltaba más intuición. Estábamos con la Bolsa de Valores de Colombia y nos decían que muchas que hicieron un fondo para invertir en pequeñas y medianas empresas y nos decían que la gente quería usar la tecnología sin saber para qué, sin saber cuál era su idea de negocios, solo incluir la tecnología por incluirla. Entonces también ahí es cuando uno va pensando, bueno, de verdad es necesario usarla o cuál va a ser mi modelo de negocios. En el verano pasado estuve en Gambia también con el programa de la universidad y ahí también pudimos ver cómo había un programa para migrantes que retornaban, o sea, ciudadanos de Gambia que estaban volviendo a Gambia después de mucho tiempo, y todos se querían enfocar era en comercializar celulares, smartphones y todo, que pues porque sonaba muy interesante, muy digital, pero en verdad ese mercado estaba saturado. En verdad lo que ese país necesita es agricultura, gente que obviamente sea más productiva, que use tecnologías para poder producir más de todos estos productos. Entonces ahí es saber no solo tecnología por sí, pero cuál. Entonces yo creo que eso es lo primero. También las empresas, yo creo que también es más humildad intelectual y estar dispuesto a escuchar y a colaborar, como decía el padre al principio. Y ahí uno de los primeros unicornios que hubo en Colombia, de los primeros startups que tuvo por primera vez 1 billion es 1.000 millones, ¿cierto? Bueno, de dólares, bueno, él decía que le costaba trabajar con ejecutivos de las empresas hoy en día porque ellos creen ya saber todo. Claro, tendrán 40 años de experiencia y todo, entonces dicen, no, yo voy a usar inteligencia artificial, voy a usar porque esto va a ser mejor para mi modelo de negocios, voy a generar más empleo, y en verdad ni siquiera sabían qué era la inteligencia artificial, o si sabían, no sabían qué querían hacer, o no tenían, ni siquiera tenían datos. Entonces, y no querían escuchar lo que estas otras personas, ya gente más joven, les venía a contar de cómo se podía utilizar esto. Entonces creo que también es importante como que yo sé que hay mucha experiencia y todos los empresarios, pero pues si no sus modelos de negocios pues van a desaparecer. Y bueno, y también a nivel de gobierno también nos contaban mucho de visión estratégica, de tener miedo a la sobreregulación, porque ahorita hay mucho inteligencia artificial y entonces la gente quiere empezar a proteger los trabajos, pero el problema es que cuando hay sobreregulación, nos decía un experto en políticas públicas en Colombia, que pues podían matar la innovación, porque entonces simplemente para proteger trabajos dicen, bueno, no se pueden usar estas tecnologías en este contexto. Y también hacer más atractivos los mercados. Por ejemplo, en Colombia hay muchos startups, pero todos están registrados en Delaware, en Estados Unidos o en México.
y todos los profesionales, todo el talento se va a un país a otro país porque les van a pagar mejor. O sea, mi sueño es poder volver a Colombia algún día. Así que en conclusión, yo creo que hay que especular más, imaginarse más qué cosas pueden salir mal y empeorar la pobreza o qué cosas podrían salir bien y más bien ser más incluyentes, construir una mejor sociedad. Y creo que eso solo hay que hacerlo, pues, la verdad que sí, con más intuición, habilidades blandas y pues ser cuidadosos al reaccionar a los cambios tecnológicos. Entonces, como digo, son tres cosas básicamente para ser facilitadores de tecnología responsable y que pueda eliminar la pobreza, que es pues tener habilidades técnicas y blandas, las empresas honestidad intelectual, efectivas en nuevas formas de hacer las cosas, y pues un gobierno que regule, pero que no sea reactivo a cada cosa, a cada Uber que venga, sino más bien que cree un marco teórico práctico para poder implementar en tecnología. Y bueno, muchas gracias Dagmar por ese espacio y a todos, y ya con esto ya me callo. Buenas tardes. No sé si están hablando, pero no escucho nada todavía. Aquel de la computadora. Ahora sí escucho. Ahora sí, adelante, Pierina. Aquí con la Muchas tecnología. gracias. No hay problema. Bienvenida. Gracias, señora Dagmar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, me gustaría darles las gracias de nuevo a la señora Dagmar, el equipo entero de USMA, la Fundación Paraguaya y Fernando por la oportunidad de presentar hoy. Mi nombre es Pierina Valentina Antón López. Soy una estudiante de maestría en el desarrollo internacional en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, D.C., en donde me especializo en educación y capital humano, especialmente en situaciones humanitarias. Soy venezolana de origen y trabajo ahorita con la campaña global para la educación, y ahorita mismo me estoy preparando para empezar mi carrera con la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos, enfocándome en educación. Perdón. Un poquito sobre mí. Yo emigré con mi familia de Venezuela a los Estados Unidos en 1999 debido a un deslave en mi ciudad de La Guaira, que hoy en día es considerado el peor desastre natural ocurrido en el país después de un terremoto de 1812. O sea, una situación bien grave que se llama la tragedia de La Guaira, en donde millones de personas fueron desplazadas y pueblos enteros quedaron devastados por los efectos de esta situación. Y bueno, desde que yo y mi familia migramos a los Estados Unidos, yo desde ahí vi la situación política y económica en Venezuela empeorar año tras año, y debido a que a casi toda mi familia se quedó en Venezuela, me fui dando cuenta sobre el impacto que ha tenido la pobreza y la desigualdad sobre las personas, incluyendo a mi propia.
a los venezolanos en general. Y yo como joven, pues lo que más me sorprendía era que por el simple hecho de donde mis padres decidieron emigrar, yo he tenido el privilegio de tener muchas oportunidades y experiencias que muchos jóvenes venezolanos y jóvenes alrededor del mundo no tienen, desde lo más grande como poder estudiar en una universidad como Georgetown, pero también a lo más básico como poder tener acceso a medicina cuando no me sienta bien. Y bueno, en el 2021 la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, quien se hace responsable por la encuesta nacional de condiciones de vida, estimó que la pobreza en Venezuela llegó a 94.5% de la población y que en solo un año, entre 2020 y el 2021, la pobreza extrema subió más de 8%, el empleo formal se redujo en 1.3 millones de puestos de trabajo y la cobertura educativa cayó 5%. Y bueno, ya como ustedes conocen como estudiantes universitarios un poquito sobre la nueva índice de la miseria, en el 2023 proyecta que Venezuela es la segunda economía más miserable del mundo, con 164 puntos. O sea, la situación en Venezuela de pobreza es una situación extrema y bueno, para mí, pensando en mis experiencias profesionales, quiero hablar un poquito sobre eso porque para mí informa mucho de lo que yo pienso es lo más importante cuando hablamos de los jóvenes y su visión de la pobreza, que para mí es diseñar programas específicos que sean enfocados en las realidades complejas del mundo que los jóvenes heredan y que de hecho ya están viviendo. Antes de yo empezar mi maestría en Georgetown, yo trabajé directamente con migrantes jóvenes de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, y trabajé más que todo conectándolos a servicios sociales como educación y al sistema médico aquí en los Estados Unidos. Y bueno, de lo que me di cuenta fue que la mayoría de ellos, de esos jóvenes, tomaron la decisión difícil de irse de sus países debido a la pobreza, debido a la falta de oportunidad causada por la pobreza y la inseguridad que genera la pobreza. Y a pesar de haber vivido y pasado por estas situaciones extremadamente difíciles, de ser migrante, de pasar por esas situaciones, a pesar de todo eso, esos jóvenes siempre mantienen la esperanza de volver a su país y crear un mundo mejor, no solamente por ellos mismos, pero para las generaciones que vienen después de ellos. Y recientemente tuve una experiencia similar en un campo de refugiados en Kenia, en donde yo también me estuve como investigadora, haciendo entrevistas, colectando información directamente con estudiantes refugiados de países como Somalia y la República Democrática del Congo, y hablando con ellos sobre sus experiencias de la educación, del desplazamiento, de la pobreza. Y lo que me di cuenta fue que a pesar de esa pobreza que muchos de estos jóvenes están viviendo en estos campamentos, ellos mismos han tomado el control sobre sus vidas. Ellos han creado grupos de apoyo entre ellos mismos para mejorar las condiciones de vida en el campamento, haciendo campañas contra la violencia de género, creando proyectos de emprendimiento social y siempre, sobre todo, buscando esos skills que les ayudarán a alcanzar sus sueños y sus metas, que incluye cosas como ser abogados internacionales, ser periodistas, etcétera. Pues siempre con el goal de construir mejor país, no solamente de donde ellos son originalmente, pero en donde se encuentran ahorita mismo. Entonces, para mí, cuando pienso en los jóvenes y su visión de la pobreza, siempre pienso en la importancia de asegurar que los jóvenes, como ustedes que están aquí reunidos hoy, nosotros también en el panel,
que nosotros seamos el enfoque de esos programas diseñados para mejorar la calidad de vida y dándole a los jóvenes el poder y sobre todo la agencia misma de tomar decisiones en estos espacios, de estar involucrado en el proceso político, de crear esas pólizas de bienestar, antipobreza. Y para mí, y para muchos, me imagino que también para muchos de ustedes, no es suficiente simplemente diseñar programas para los jóvenes sin incluirlos en el proceso, incluirlos en el proceso del diseño, de la implementación, de la evaluación. En inglés se dice la frase nothing about us without us, que se traslada nada para nosotros sin nosotros. Y bueno, hoy en día los jóvenes entre 15 y 24 años de edad constituyen más de 1.2 billones de personas en el mundo. Y el futuro que nos espera es un futuro que incluye batallando hacia el cambio climático, pandemias, retrocesos democráticos, guerras, pobreza, desigualdad y bueno, la lista continúa, pero mientras los sistemas internacionales, regionales y nacionales no aprecien a los jóvenes como los expertos que son, debido a que ya muchos de estos programas comunitarios dedicados a cambios son dirigidos por jóvenes mismos, yo no veo cambio para un futuro mejor. Yo no veo cambio para un futuro en donde la pobreza no forme parte del día a día de más de 648 millones de personas si los jóvenes no están at the front and center, ahí mismo dirigiendo esos programas. Entonces, quiero dejarles con eso, terminar con eso, que para mí, yo pienso que es sumamente importante de educar a los jóvenes, primeramente, también ir más allá del acceso a la educación y hablar también de la calidad de la educación, del empoderamiento positivo de los jóvenes y al final del día asegurar que los jóvenes mismos tengan esos skills necesarios para ser agentes de cambios en sus comunidades y para combatir todas las cosas que vivimos hoy en día, que son cosas muy fuertes, pero no son cosas que vamos a seguir viviendo en nuestras vidas. Y bueno, termino con eso y le doy de nuevo las gracias a USMA y a todos involucrados por la invitación. Muchísimas gracias, Pierina. Muy complacidos de tus recomendaciones. Aquí está. Solo hay que agrandarla. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a Luis. Vamos a escuchar ahora a un estudiante de la USMA para ver su visión de la pobreza. No sé si Luis. Yo tengo tu presentación aquí. Ah, sí. Pareciera Bueno, no que se acabó, pero no se ha acabado todavía. No la tengo, no sé, la computadora como que se desconectó. Pareciera que se ha acabado, pero no se ha acabado. Y yo no sé si él se sabe la contraseña. Ay, ay, ay. Esa no es mi computadora, así que no me sé la contraseña. No, esa no es mía, esa es de Julio. Esos son los passwords secretos, profe. Sí, pero Las bueno. contraseñas que no. No sé si la tengo no se aquí, pueden no sé decir. si la yo quieres. también la tengo acá. Ah, ok. Sí, sí. Si vamos un poquito a capela. Ajo. Carolina se ha quedado, porque tenías tremenda presentación. No sé si podemos llamar a Julio para que vaya. Sí. Adelante, Luis. Oh, se fue el Teams, no creo. ¿Nos escuchan, chicos, en Teams? Sí, ¿O yo no? escucho, por lo menos. Sí, sí escuchan. ¿Sí escuchan? Que aquí se nos fue la imagen en la pantalla. Qué raro, estaba bien, ¿no?
Ya están aquí resolviendo. ¿Sí? ¿Avanzamos, Luis? ¿Sí? Ujú. Vale. Mientras, a ver si conseguimos regresar a la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos, aquellos que se encuentran aquí presencialmente en este auditorio, como aquellos compañeros panelistas que están desde sus hogares, oficinas, también los que están en diferentes países, Paraguay, Estados Unidos, Colombia y todos los demás asistentes que nos acompañan. Para nosotros en la USMA como estudiantes es una maravilla que puedan acompañarnos en esta conferencia, en este conversatorio y exponernos su visión sobre la pobreza. Yo soy Luis Rosman y bueno, más allá de pensar que me toca liderar algún tipo de asociación desde la Facultad de Humanidades o como vicepresidente de FEDEUSMA, que representa a los estudiantes de la universidad completa, quisiera pensar también en el Luis que ha trabajado de lleno con personas vulnerables, con personas pobres, con personas que de una u otra manera, como bien lo decía Juanfer, son talento puro que nosotros como jóvenes nos toca propiciar como agentes facilitadores. Entonces, cuando la profesora Daiman me hablaba sobre la invitación a este conversatorio, pensaba qué podríamos opinar sobre la pobreza desde nuestro paraguas como humanidad y teología, o como humanidades y teología, en mi caso siendo estudiante de la facultad. Y yo pensaba, ¿cuáles son las aptitudes que debe tener una persona usmeña o una persona en general para combatir la pobreza, para trabajar en una línea de acción contra ella? Y decía, tiene que salir desde las virtudes cristianas, que son virtudes propiamente de cualquier persona buena, amable, que haga el bien. Y decía, nosotros necesitamos, nuestros jóvenes necesitan empoderarse con dos virtudes valientes que hasta el mismo Papa y grandes líderes hoy día nos lo piden y nos lo demuestran, la caridad y la generosidad como virtudes primordiales para combatir la pobreza. No llegamos a ningún tipo de semáforo, no llegamos a ningún tipo de acción comunitaria o social si no somos realmente generosos con nosotros mismos y con los demás y si no tenemos esa caridad de acercarnos al hermano. Porque de nada sirve, profe, una labor social muy rimbombante o muy humana si en tu corazón no está ese signo o ese don de realmente hacerlo porque lo haces de corazón y no por querer figurar o por querer cumplir una hora universitaria. Entonces va más allá de eso, ¿no? Y de esto quiero conversar sobre dos ejes fundamentales. Que no quiero meter la pata aquí. ¿Es esta o está? Ah, madre de Dios y madre... Ya, ahí está. Primero, definamos la caridad. Sorry si estoy muy religioso, no me quiero parecer a la línea del padre, pero a ver, es la Facultad de Humanidades y Teología, no puedo hacer más nada. Es una virtud cristiana del amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Una práctica del bien común. Esto es valioso, ¿no? Una persona hoy día necesita construir en su vida la caridad para que en ella sea una práctica
que suscite una reciprocidad y un sentido benevolente hacia el próximo, hacia tu hermano, hacia el que lo necesita. De hecho, el Papa decía, la caridad exige sobre todo una actitud de alegría interior, que era de lo que les decía al principio. ¿Cómo llego yo a una acción pastoral o a una acción social triste o abatido o pensando en que, yo lo voy a ayudar ahora con este proyecto que tengo social y ellos van a salir del momento en que se encuentran de la pobreza en un mes? Pero es que yo voy más allá. La caridad va un poco más allá de eso, ¿no? Ofrecer misericordia no puede ser un peso o un fastidio de la cual librarse a prisa, como dice el Papa. Debe notar un compromiso serio porque de ello dependen muchas vidas. Nosotros al practicar la caridad como jóvenes, erradicando o tratando de erradicar la pobreza, lo hacemos pensando en que en la acción que hago voy a librar del peso de muchas histerias y de muchas historias que tiene esta familia en concreto, inclusive puedo salvar vidas. Y ahora voy a dar un ejemplo, una anécdota al final de mi intervención. El ser generosos es una virtud que nos conduce a dar y a darnos a los demás, buscando eso, el bien. Simplemente buscando el bien. Y yo creo que nosotros sentados aquí como panelistas, ustedes que están en las ciudades, chicos, en Teams, eso es exactamente lo que pensamos, en buscar el bien, ¿no? Poniéndonos al servicio, dando lo mejor de nosotros. Porque fíjense que el joven de hoy en día, para pensar en erradicar la pobreza, no solamente da algo que tiene, es que da lo mejor que tiene. Y en eso consiste el ser generosos, no solo en los bienes materiales, sino también forjando cualidades y talentos de los que tengo y de lo que tiene él. Yo lo digo y doy este ejemplo porque mi vida gira en torno a la música, en torno al teatro, y a mí me tocó en un proyecto comunitario de la parroquia donde asistía antes de mudarme, poder acompañar a un grupo de jóvenes entre 11 a 16 años, todos de escasos recursos, de una comunidad pobre en San Felipe, acompañarlos en un evento de música. Y era un mes. Me dijeron, Luis, tienes un mes para prepararlos para cantar una canción y esa canción es un mensaje. Y ellos tienen que decir qué les habla o qué les dice la canción sobre ese lema en específico. Y me encontraba yo con jóvenes, niños de Barraza, del Chorrillo, de Patio Pinel, todos bueno, de Santana, del proyecto de Santana, que están aquí, eso fue hace unos, tal vez, 8 años, y todos con una historia en concreto. Y me encanta porque hace poco lo decía o la profe, o lo decían algunos de mis compañeros panelistas, hay que llegar realmente a la historia per se de cada caso, ¿no? Y cada realidad es distinta. Y los niños tenían un talento maravilloso. Cantaron una canción que se llama Color Esperanza de Diego Torres y yo les di el playlist. Aquí está en ese tiempo lo que era Bad Bunny, no sé quién es el otro en ese tiempo atrás, no sé si era, no sé, les di un montón de listas y les hablé, háblenme de una canción que tenga un mensaje. Profe, yo creo que puede ser esta de Color Esperanza. Esa no me la sé mucho, pero vamos a aprenderla. Y lo más lindo fue descubrir talentos de los mejores del patio. Hoy día, 2 de ellos se encuentran en Milán estudiando música. Y gracias a ese proyecto que llevó esta iglesia en concreto, esos niños hoy ejecutan un instrumento musical. Fue un proceso complicado, porque claro, ¿cómo llega un niño de escasos recursos que no tiene idea de qué es un cello, que no tiene idea de cómo se toca un violín,
a pensar que ese puede ser su proyecto de vida o puede ser su historia personal de superación. Pero es que allí es donde yo creo que apliqué el tema de la generosidad, porque yo no me quedé solamente en enseñarle a esos niños o a esos niños solo a cantar Color Esperanza. Los traje a mi coro, los llevé a la catequesis, los involucré en la acción comunitaria y pastoral, y es ahí donde uno tiene que ir más allá. Nosotros, como jóvenes, nos toca esto que decía el Papa, y nos lo dijo en una de las catequesis cuando vino a Panamá, de ser apóstoles de la caridad, ser agentes que vayan buscando cambio y que vayan dejando huellas en los jóvenes y en todo lo que tocan. Y yo creo que esa es la virtud más importante que nos compromete ahora, apoyados en la tecnología, como decían nuestros compañeros anteriores, apoyado en todo lo que ustedes van a conversar ahora, asumo yo, que recreando y formando y dándole vuelta a cosas que están en nuestro entorno y que nos van a ayudar a crecer. Esto para mí es valiosísimo y nos va a hacer una sociedad, va a ser una sociedad mejor. Si nosotros nos proponemos eso como algo en concreto, como jóvenes, como adultos, como profesores que acompañamos la formación de nuestros estudiantes, sin duda alguna vamos a tener un compromiso y un reto que podamos lograr. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Luis. Muy inspiradoras tus palabras y muy interesante esa anécdota y esa experiencia de poder cambiarle la vida a algunas personas. Vamos a escuchar ahora a María Fernanda. Con la presentación, esto de las presentaciones es toda una historia. A ver dónde están. ¿Dónde estará? ¿Dónde? Sí. No, no es ni esta ni esta. Por ahí había otro lugar donde estaban. Ah, estas acá. Esta fue lo que me dijo. ¿Esta cuál es? Panamá te apoco. Ah. Esa es la que acaba de pasar. Nada más tiene esta. Tiene esta. María Fernanda, qué pena. Y se nos fue Julio, que era el que tenía las presentaciones allí. Sí. No, esa es la que acaba de presentar. Me mandan esos. Esa la mando por eso. Sí, ahí estaba. Que se nos fue Julio, que era el que descargó las presentaciones. Y ahora nos falta. Se supone que sí, pero ahora no las vemos. Si la carga está download, carga. Ninguna de esas video. No, déjeme ver la que dice de repente quién descarga. Decía 3 o 4. Y creo que decía el nombre. No, No está. No está. Estaba la de Caterina, la de la Luis. están enviando, la ah, yo te la mandé. Mandó. ¿Ah? ¿Un USB? Eso es. Tienen la lata. ¿Qué la cola tiene? Si se le envió a usted por Teams, profesora. ¿Cómo? Se le envió a usted por Teams. A mí no. Usted Pasarla. para mí.
¿Podemos poner la otra? A ver esta. Ah, pero no está en la pantalla. Esta es la tuya, Carolina. Sí, podemos avanzar entonces con Carolina mientras... ¿Sí? Adelante, Carolina. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Carolina reinventa. Ok, listo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Aló. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, gracias Dagmar por la invitación. Yo creo que quiero comenzar con que yo realmente creo que todas las personas que de alguna forma lideran algún proyecto que esté abordando los retos de la pobreza en sus distintas dimensiones, en su caminar llegaron a una pregunta que querían responder. Y bueno, en mi caso, esa pregunta comenzó en Carti Suigdub, aquí en Panamá, en Gunayala. Por mi trabajo, terminé yendo varias veces a la comunidad. Estábamos haciendo unos mapeos y realmente con lo que me quedaba cuando regresaba a la ciudad era con la realidad que yo veía respecto a la basura. Y cómo la comunidad se veía afectada por esto, por la falta de un acceso adecuado a un servicio básico como es el manejo de residuos. Entonces, para mí, la pregunta realmente era cómo podemos reducir la contaminación de la basura. Pero mi profesión es la ingeniería mecánica. Entonces, yo realmente la pregunta le hacía cómo lo hacemos desde la ingeniería. En su momento, cuando estaba haciendo estas visitas a Gunayala, yo trabajaba para un laboratorio de fabricación aquí en la Universidad Tecnológica. Y pues para mí, en mi cabeza de ingeniera, la solución ideal era, pues en la basura hay materiales reciclables, vamos a poner un par de máquinas, lo transformamos, creamos productos revalorados, perfecto. Parece como una situación pues de ganar-ganar para todos. Pero rápidamente nos dimos cuenta que las soluciones tecnológicas no existen de forma aislada. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues nosotros queremos transformar basura en productos revalorados, pero necesitamos la basura de esa forma, limpia, segregada. Pero la realidad es que en nuestros países latinoamericanos lo tenemos de la otra forma, toda junta y sucia. Entonces, yo quiero que pues, se tomen unos segundos para pensar, desde sus experiencias, ¿cuáles creen ustedes que son cuál es la raíz del problema de la basura? Y la verdad es que en este caminar, muchas personas nos han dicho, bueno, la verdad es que es falta de programas para educar. No es prioridad para el gobierno, las zonas son inaccesibles, la falta de cultura de reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues si ustedes me preguntan a mí hoy día, oye Carolina, pero ¿tú cuál crees que es la raíz del problema? Mi respuesta es todas. Y la razón de por qué digo que es todas es que si nosotros estamos con las ideas de que queremos darle una solución a la basura, tenemos que estar conscientes que para encontrar una solución hay que reconocer que se necesita un sistema de gestión de residuos. Yo desde mi ingenuidad como ingeniera estaba viendo el problema en donde ven las partes azules. Vamos a transformar los residuos. Perfecto. El problema es que esto solo es un eslabón del ciclo que se necesita para poder abordar este problema. Hay muchos otros eslabones que se tienen que cubrir. La verdad es que, siendo bien honesta, un profesional joven, uno dice, la verdad es que esto parece imposible. O sea, yo no puedo ponerme 6 sombreros y cubrir todos los eslabones de este reto. Entonces, tenemos ya casi 2 años desde el equipo de Reinventa, donde estamos tratando de buscar respuestas a estas preguntas. ¿Cómo podemos cubrir el rol que siempre hemos querido, pero reconociendo que los otros eslabones o no existen o están débiles? Así que la pregunta ha sido cómo esto se conecta. Y pues, desafortunadamente, Gunayala está muy lejos para comenzar, pero para nuestra fortuna,
terminamos en el centro histórico de la ciudad de Panamá, siguiendo dándole respuestas a estas preguntas. El centro histórico está compuesto por los corregimientos de San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo. Y la verdad es que es reconocido como un patrimonio humano e histórico de nuestro país. El problema es que si ustedes alguna vez han ido a Santa Ana o si no han ido, los invito a que en algún momento vayan. Si ustedes caminan solo un par de las calles en la comunidad en Santa Ana o El Chorrillo, esta es la realidad con la que se encuentran. O sea, hay pataconcitos por todos lados. Y es una comunidad que tiene décadas sin una solución. Nosotros desde Reinventa no decimos que tenemos una solución, pero le estamos apostando a esta idea. Y la idea es que nosotros, que las comunidades puedan llevar a cabo un proceso de transformación de residuos a un nivel intraurbano, donde al nivel de un barrio la basura se convierta en una materia prima y estas materias primas permanezcan en las localidades o en nuestras comunidades. Como mencionaba hace poquito, el reto es grande y hay que conectar a muchas personas. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, o lo que hemos hecho, el enfoque que hemos tenido hasta ahora, ha sido en 3 pilares principales. Bueno, creo que ahí no se va el primero, pero ahí lo dice. El pilar número 1 ha sido co-creando soluciones. La comunidad es clave para este proceso. Hemos tenido que entender cuál es el reto a nivel local. En este caso, en el contexto del centro histórico, particularmente de Santa Ana. ¿Cómo podemos definir un lenguaje común entre todos? Realmente, cuando yo te hablo de economía circular, ¿tú qué crees? Para ti, ¿qué es la basura? Y desarrollando un compromiso comunitario. Por otro lado, es definiendo ecosistemas, reconociendo los actores de la red. Ya lo dije, yo no puedo hacer esto sola, mi equipo no lo puede hacer solo. ¿Quiénes más pueden unirse a este caminar? Por otro lado, ¿cuáles son las brechas o las barreras que todos estos actores se pueden encontrar en el proceso de cumplir sus roles? Y entonces, por último, pues fomentar colaboraciones para que en la realidad del problema pues parezca menos dramática, por así decirlo. Y ya el tercer eslabón es generando capacidades. De nuevo, yo soy ingeniera y yo creo que por el resto de mi carrera profesional voy a seguir buscando soluciones desde la ingeniería. Nosotros en nuestro equipo creemos todavía que la tecnología tiene un rol que jugar en el proceso y creemos que hay una gran oportunidad para el componente de transferir los conocimientos a las comunidades, a quienes se pueden empoderar con eso que nosotros podemos, las herramientas que podríamos traer para, en este caso, resolver algunos de los retos de los residuos. Y que esto entonces llega a fomentar la creación de nuevas oportunidades económicas a nivel comunitario a través de emprendimientos. Esto solamente es un pequeño del ecosistema que se ha mapeado en el centro histórico. Y nuevamente, estos solo son 3 corregimientos. Y ya aquí hay un montón de actores, ¿no? ¿Aquí? ¿Mejor? Ok. Y ya aquí entonces tenemos un montón de actores que, a lo que decía hace poco, tienen la capacidad de llenar roles, que nosotros no. No solo porque no tengamos el tiempo y la capacidad, simplemente porque en muchos casos no tenemos ni siquiera los conocimientos. Y eso es necesario reconocerlo, pero hay muchos otros actores que pueden venir a cumplir un rol específico. Después de 2 años, puedo decir que finalmente estamos en el proceso de nuestro primer proyecto piloto, denominado Cultura Cero. Este es un modelo de recolección de desechos comunitarios, donde lo que ven en rojo es, Reinventa sigue con el rol de cubrir su sueño de hacer reciclaje, de transformar residuos. Vamos a finalmente tener nuestro pequeño espacio de transformación de plásticos y vidrios en Santa Ana, liderado por la comunidad, donde se van a crear productos desde los residuos de la comunidad y generar beneficios económicos. Por otro lado, como decía, esto no puede funcionar de forma aislada. El componente de educación y logística en cualquier
en cualquier proyecto de basura tienen que estar. Entonces, con nuestros aliados vamos a estar ejecutando programas de concientización, un programa de recolección de estadísticas y datos, y por el área de logística estamos definiendo rutas de recolección internas para poder también trabajar con el sector público, con las rutas de la autoridad de aseo, y tener una distribución de puntos de acopio. Y un pilar que se comparte a través de todo esto es el de emprendimiento e innovación desde la comunidad, el sector público y la sociedad civil. Y pues para hablar un poco más de cuál es el impacto, la basura pues realmente tiene un triple impacto, como le llaman. No solamente estás reduciendo contaminación y reduciendo el uso de materiales finitos, sino que a nivel social estás reduciendo riesgos de salud pública y reduciendo la brecha de acceso a servicios públicos básicos. Y por otro lado, en Santa Ana y El Chorrillo, que son parte del patrimonio, está en el proceso de mejorar la percepción de la identidad territorial de estas comunidades. En el sector económico, estás creando nuevas oportunidades a través de todos los beneficios que trae la economía circular y toda esa cadena de manejo de residuos donde hay oportunidades laborales. Pero, pues, nuevamente, llegar a, pues, ¿cuál es nuestro rol? Nosotros somos todos una mezcla entre ingenieros industriales, mecánicos, biotecnólogos y del área de administración, que somos entusiastas de la basura, esa es la verdad. Nos gusta la basura. Y nosotros creemos que hay un poder en la transformación local de los residuos. Pero aquí es donde, pues, me preguntaban un poquito de, o sea, cuando Dagmar se me acercó y decía, pero la visión de la pobreza. La verdad es que nosotros como equipo, lo que nos unió fue la basura, pero lo que nos terminó de unir era la comunidad. Y en el proceso nos dimos cuenta que teníamos que tener principios de cómo abordar el reto a un nivel comunitario. Por razones de la vida, nos compartieron este Sidekick Manifesto, que ahí lo pueden ver en nuestro pequeño espacio de laboratorio, tenemos una copia, y solamente les quiero leer algunas partes, porque realmente esto es la visión de lo que nosotros vemos el rol, de nuestro rol en el proceso. Y bueno, les voy a leer. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. El desarrollo económico es un proceso complejo y costoso de acción colectiva. Es un proceso político, es un proceso a largo plazo, es un proceso culturalmente sensible. Los líderes locales, con soluciones locales a problemas locales, pondrán fin a la pobreza, nosotros no. Solo somos visitantes, que no compartimos su historia, que no compartimos su cultura, que no votamos en sus elecciones, que solo estamos comprometidos por un corto periodo de tiempo. Y en la historia del fin de la pobreza, nosotros no podemos ser héroes, nosotros somos sus compañeros. Nuestro compromiso es que nosotros vamos a montarnos en el asiento de al lado, vamos a cuestionar la utilidad de nuestro cinturón utilitario, estas tecnologías de las que hablamos, ignoraremos las sirenas cantando canciones de escala, daremos la bienvenida a nuestras bofetadas, seremos el suplente constante de estos líderes, saldremos del centro de atención y leeré al diablo con las buenas intenciones una y otra vez. Ejerceré la humildad narrativa y esto quiere decir que nosotros vamos a colgar nuestra capa porque realmente somos un compañero y los líderes comunitarios son los que van a ser los héroes porque al final el problema de la pobreza multidimensional en todas sus dimensiones, ellos son quienes realmente la entienden desde su perspectiva, son quienes la viven y son quienes tienen la llave para encontrar esas soluciones a nivel comunitario. Y pues, bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. Wow, excelente. Bueno, los que quieran hacer voluntariado o servicio social, a lo mejor con Reinventa, acá está la directora de servicio social, así que a lo mejor algunos estudiantes van a querer ir a trabajar contigo porque van a ser apasionados también de la basura. Sí, hay un proyecto muy bonito, yo no sé si Jarnit lo va a mencionar ahora en La Manzana, no lo iba a mencionar, pero también hay toda una, justamente para construir en la comunidad.
PDF. Problemas técnicos todavía. No se quiere abrir tu presentación, María Fernanda. No sé. No sé, porque están grabando, hay un video que se está grabando. Y esa computadora es la que está conectada al sonido. Ujú. ¿No? Ponemos la de Harnett entonces. Desde internet. ¿Desde cuál? Es que no, mira, tiene 0 kilobytes, sí lo cerraste en PDF, pero como que cuando lo pasaste No descargó. no lo pasaste bien, porque al final no tiene la información. ¿Pones la tuya, Harnett? Sí. Como mencioné, Harnett Singh participa aquí por Reurbe. Hello. Ok, mi presentación es breve y concisa. Cuando Dagmar me habla a mí sobre hablar sobre la pobreza, lo primero que pensé es que yo personalmente no soy la persona indicada para hablarle a ustedes de la pobreza, pero sí quizás soy la persona indicada para decirles a ustedes cómo llegar a hacer algo con las ganas que tienen de atacar la pobreza o atacar a un problema que afecta a Panamá. Entonces, llamé mi presentación, Panamá, ¿cómo te ayudo? Porque creo que es lo que pasamos mucho. Vemos problemas y estamos aquí viendo, hey, ¿qué vamos a hacer? Un breve resumen de quién soy yo. Yo soy Harnett, soy cofundador de Reurbe, una empresa que se dedica a cambiar espacios públicos y espacios de convivencias. Y también soy el director general de La Manzana, este espacio cultural que está en Santa Ana, que tenemos el convenio con la USMA. Y cosas divertidas sobre mí, porque siento que a veces es importante conocer a las personas, no solamente hablar sobre la academia. Me encantan los juegos de mesas, me encanta viajar y soy un aficionado por los temas tecnológicos, como estábamos hablando del AI y todo lo que se puede hacer. O sea, en mi opinión, qué cool que no tengo que ponerme a escribir textos largos y lo puedo mandar a ChatGPT y me va a hacer mitad del trabajo. Opinión personal. Pero cuando llegamos a Panamá y al punto de lo que estamos hablando, estamos bombardeados de noticias que creo que nos entran a nosotros. Temas de el aumento de la tasa de embarazo precoz, temas de corrupción que a nivel global estamos reconocidos como un país en decadencia a nivel de corrupción. No nos olvidemos el CENIAF, lo que ha pasado con el CENIAF, que se nos olvida porque ha pasado tantas cosas. Hablemos del tema ambiental, de los paros que hemos tenido de aseo en los últimos años y en los barrios que, aunque tienen menos recursos o que están en temas que están en más vulnerabilidad, no pueden caminar sin ver la basura. Hablamos del tema del empleo, que aunque técnicamente estamos en un el desempleo está subiendo, o sea, está bajando, o sea, está mejorando, pero el ingreso que se está generando por nueva persona empleada no es lo mismo. Es decir, que los trabajos que se están adquiriendo ahorita, comparado a los que se tenían pre-pandemia, no están ganando y llevándose a su casa menos, es decir, que no estamos avanzando económicamente. Y ni siquiera hablemos de la minera, el tema de la minera y el riesgo ambiental que es eso. Y como activista, tengo que mencionar todos estos temas. Esto nos deja a nosotros, a los ciudadanos conscientes de Panamá, en uno de tres situaciones. Situación 1 es, hey, me voy a tomar mi café, todo está bien, el país se está quemando, pero yo hoy estoy cool, así que yo continúo. Situación 2 es cuando nos vamos a caos y todo está mal, Panamá es un desastre, me tengo que ir, mejor me largo antes que todo esto se vaya para la...
O comenzamos a juzgar sobre todos y decir, eso está mal, eso tú lo estás haciendo porque tú quieres eso y tú quieres lo otro, porque es lo que vemos hoy en día en las redes. Y yo le estoy tratando de decir a ustedes, los jóvenes, que vayamos a la situación 3 y es, tienes una idea, hazlo. No esperes que alguien te dé permiso, porque en nuestra educación estamos concientizados a siempre tener que pedir permiso para hacer algo, mientras en educaciones de otros países tú creas las reglas y tú, ustedes como los jóvenes, yo incluyéndome, tenemos la habilidad de en verdad crear las nuevas reglas de nuestra sociedad. Entonces, les invito a just do it o haz algo. O sea, no tiene que ser la cosa más grande del mundo, no tiene que ser la política pública que va a cambiar todo cómo funciona la pobreza, pero si tú quieres ayudar a tu comunidad donde estés parado, comienza ahí y hazlo. Y bueno, en mi caso, los problemas que a mí me han apasionado o quizás me han tocado trabajar, siempre se han tratado sobre la ciudad. Yo empecé mi carrera laboral aquí en Panamá, trabajando en una empresa llamada Conservatorio, que hace desarrollo inmobiliario. Y bueno, ahora tengo Reurbe, que se trata sobre espacios públicos. Y nada más dándole un breve pantallazo, como un poco de qué pasa con nuestra ciudad, es que tenemos un crecimiento urbano desorganizado. ¿Qué significa eso? No hay plan, tú construyes para allá, ahí no se puede hacer construcciones, hay espacios, que no voy a mencionar nombre para no meterme en problemas, pero hay espacios que no se deben haber construido ningún tipo de vivienda o ningún tipo de parque comercial y al crearse se inunda otras áreas. O creamos a las periferias, hacia Raijana, hacia Chorrera, sin ningún tipo de planificación y no pensamos en los costos que eso tiene a nuestros impuestos o a cómo manejar esas nuevas calles que hay que crear. ¿De dónde sale esa plata? Si ya tenemos un gobierno que quizás no sea lo más eficiente, para no decir otras palabras, en cómo manejar los recursos del Estado, pero sí tenemos, ¿cómo se dice? Si no tenemos ni eso y estamos creando más calles, ¿cómo esperamos que todas las calles de Panamá al mismo tiempo se mantengan? O sea, es un poco ilógico, estamos creciendo desorganizadamente. Entonces tenemos una expansión urbana que tampoco no tiene identidad, como ven, son muchas áreas cerradas, nada que ofrecer. Crea una dependencia de carro, mucha gente se muda a las periferias de la ciudad con la expectativa, es que yo voy a tener patio ahora y yo voy a tener una vida digna que yo no tenía en el centro de la ciudad. Pero alto ahí, que ahora vas a pasar 3 horas de tu día en carro, que vas a pasar el día en tranque, que vas a tener que ahora gastar lo que quizás podías transportarte en transporte público, ahora tienes que pagar tu carro. Y por eso es que en Panamá todo el mundo quiere tener un carro antes de tener una vivienda, lo cual no es normalmente así en los países europeos, que tanto queremos aspirar a hacer. Después tenemos el tema de los deterioros de los centros urbanos. Tenemos espacios dentro de la ciudad con mucho potencial, que se puede hacer una vida caminable, todas las cosas que deseamos, pero lastimosamente terminan deteriorados, porque ya nadie vive ahí, porque todo el mundo vive en las periferias, pero se tienen que transportar nuevamente al centro de la ciudad donde están los trabajos. Y terminamos con algunas comunidades marginalizadas, porque a medida que se van creciendo los muros dentro de nuestra ciudad y se van creando microurbanizaciones, quedan comunidades que quedan sin acceso o a través de corredores que separan a un tipo de comunidad de una sociedad alta, de una sociedad media o una sociedad baja. Y esa división urbana nos desconecta de las realidades de los otros. Y por último, dentro de todo eso, en los espacios más vulnerables, como en el centro histórico actualmente, tenemos ciclos sociales perversos. Y cuando yo digo ciclos sociales perversos, yo me refiero a esos problemas que aquí nadie de nosotros vamos a solucionar individualmente. Si uno quiere solucionar el tema del embarazo precoz, el tema de la pobreza, un programa no te lo va a solucionar. Ni 2 ni 3. Porque esos problemas van creando otros problemas que después se convierten en problemas en sí y ya llegan al punto donde si yo soluciono el embarazo precoz, ya los problemas que creó en el sistema el embarazo precoz también son otros problemas que ya no son solucionados simplemente por eso y van haciendo un ciclo. Embarazo precoz, ahora los niños se quedan en casa, no tienen padres que lo llevan a la escuela, no se meten en el tema de educación, ahora tenemos menos personas generando ingreso por familia en ese ámbito y después tenemos el problema de pobreza. Soluciono ahora embarazo precoz, que quizás pudo haber sido el empiezo de este pequeño ciclo en un área muy chiquito,
pero ahora estoy lidiando con otros problemas que viven y existen a pesar del problema principal. Entonces, estos ciclos sociales perversos requieren articulación, requieren que como individuos no tengamos el ego de decir, yo voy a solucionar ciertos problemas, que es lo que escuchamos todos los días, y requiere que nos sentemos en la mesa a trabajar en verdad todos los proyectos y con empatía también saber que quizás el proyecto que estemos trabajando sea algo chiquito, pero, de vuelta a mi mensaje, aunque sea algo chiquito, hazlo, porque por lo menos estás haciendo algo. Entonces, para mí, en mi tiempo trabajando, que no llevo mucho tiempo trabajando, tengo 27 años, lo que yo he aprendido y lo que me gustaría decirle a ustedes es que he conseguido esta filosofía de cómo hacer que los proyectos en verdad pasen y tengan algo detrás de ello y que en verdad puedan llegar a algún tipo de cambio o programa. Y quizás para ustedes, si ustedes encuentran algo que se pueda meter aquí en el centro, que ahorita voy a eso, les genere un negocio también y que eso sea lo escalable. Si ustedes encuentran un problema, que ustedes pueden encontrar la necesidad de donde está el dinero. O sea, es decir, si una empresa necesita un programa, si un gobierno no sabe cómo gestionar parte de su proceso y tiene financiamiento para poder hacerlo, y ustedes pueden incluir los deseos y aspiraciones de la comunidad en la cual ustedes están trabajando y al mismo tiempo escuchar a los expertos, porque también hay que saber, nosotros no somos expertos en todos y hay personas que se dedican a estudiar en la academia, por eso la conexión con la academia es muy importante, y encuentran un mix de las tres cosas, pueden encontrar el punto medio donde hay magia, y cada una de las tres cosas son importantes. Tanto las necesidades de la empresa con la que ustedes estén trabajando, porque esa empresa es la que les va a dar los recursos financieros que hoy en día quizás tenemos escaso en muchos de nuestros programas sociales. A través de entender las necesidades y aspiraciones de las comunidades, van a conseguir que en verdad se genere un cambio, porque ustedes pueden tener la mejor tecnología, el mejor programa de educación y pueden venir a ofrecerlo el día de mañana a Santa Ana, pero les aseguro que si ustedes vienen, yo tengo lo mejor del mundo y no conocen a nadie y no saben cómo decirle a la comunidad por qué esto le ayuda a ustedes, nadie te va a llegar. Punto. O sea, quedamos en cero. Y también saben escuchar a los expertos que han pasado años estudiando, que te pueden dar una sobrealimentación, porque a veces, y voy a serles muy franco, no simplemente basta con escuchar a la comunidad y ya. Es escuchar a la comunidad, entender sus aspiraciones, tomarse un tiempo para entender y qué es lo que en verdad te molesta. Porque una persona, una comunidad te va a explicar desde su perspectiva. Siempre hay que ir y hablar con los expertos y entender cómo eso se traduce a soluciones desde el entendimiento macro y traerlo del conocimiento de la comunidad hacia arriba y desde arriba hacia abajo, vincularlo a las personas que tengan en verdad el recurso y podemos hacer magia en Panamá. Y un ejemplo de eso es nuestra primera parada sana, que es el primer proyecto, o bueno, uno de los primeros proyectos que tuvimos como Reurbe. En Reurbe, La Manzana, también empresa donde trabajo, quería hacer un proyecto en media pandemia, en donde había una parada de bus que en pandemia ni siquiera es una parada de bus, era un poste. Entonces, bueno, por suerte, Conservatorio es dueño de ese parking lot, porque esto aquí es un estacionamiento, y nos dijo, hey, a mí me gustaría ver que el lado comercial, donde está, haya un proyecto que involucra a la comunidad, pero también que le cree valor al ecosistema que se está creando ahí. Belleza. Entonces, ¿qué hicimos? Gestionamos alianzas. Ustedes ven esas pancartas de Ciudad del Saber, reciclado, eso es el techo de esta ahí. No es algo nuevo, no es algo súper diferente. Fuimos a donde Ciudad del Saber y le preguntamos, oye, ¿tienen algún tipo de material que podamos reutilizar? Sí, vayan a ver a nuestro warehouse allá en Ciudad del Saber. Tenían un lote lleno de un pocotón de cosas. Resulta que había un par de pancartas grandes viejas. Belleza, funciona. Nada más que se pintó. Y conseguimos donación de artistas como Art Wedges y... ¿Cómo se llama? Remedios, que ayudaron con el diseño, Canvas Urbano, que quiso donar su tiempo para la ejecución comunitaria del arte, y Gina Gotti, que nos ayudó para hacer el diseño arquitectónico de cómo iba a ser las paradas. Y como estábamos en media pandemia, decimos, ¿y que por qué no hacemos que esto sea algo interesante? Y separamos
lo que es cada uno de los puestos, porque había que mantener distanciamiento social, y en verdad no sabíamos qué tanto tiempo iba a durar. Y lo importante fue que también, aunque ya teníamos toda esta idea, fuimos a la comunidad a preguntar cuáles son los problemas, qué se pueden hacer. ¿Y sabes qué nos dijeron? Oye, ¿tú sabes qué es muy importante además de la parada? Este cruce. Porque aquí es donde cruza todo el tiempo los buses, pero resulta que siempre se estacionaban los carros y los taxis y el bus no podía parar y a veces se quedaba media hora ahí parado esperando poder entrar. Y que cuando no podía cruzar porque había un carro parado aquí y no podía cruzar, a veces tenía que dar la vuelta muy alto y dañaba la bajante de acá, del edificio de acá. O sea, dañaba un edificio de otro residente. Y pasaba constantemente. Entonces, ok, hay que crear volardos para tratar de crear que en verdad se pueda distanciar. Y a base de toda esta metodología de haber hecho la parada sana, encontrar a ese ente que está dispuesto a financiar porque tiene un interés, escuchar a la comunidad y entender de las visiones de los expertos, en este caso mi socia Betty, que es urbanista experto, yo no soy urbanista nomás, hago el catch, pudimos entender cómo se puede atacar este tema y pudimos también ayudar a los entes públicos a hacer el trabajo también que tienen que estar haciendo. Nos volvimos un aliado de la TTT, de la Autoridad de Tránsito. No nos volvimos a decir, nosotros vamos a hacer esto y ustedes. No, 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 no. Vamos a hacerlo en conjunto. Porque ese es el punto. El punto no es yo decir que yo hago algo. El punto es que todos estamos haciendo poder hacer algo. Y gracias a eso, un proyecto de solamente hazlo, porque estábamos en pandemia, cuando nadie podía salir, tuvimos que pedir permisos para poder pintar en la calle con la comunidad, salen todos estos otros proyectos. Y nace Reurbe, ahora una empresa social que factura, pero que al mismo tiempo puedo seguir haciendo los proyectos que nos encantan hacer, que es ayudando a comunidades en diferentes espacios. A veces en lugares más comerciales, como el Patio y Buenaventura, pero a veces en otros lugares como Juan Díaz, hemos hecho también ahí en Santa Ana, bueno, aquí esto está desactualizado, en verdad, falta bastante. Hemos hecho también en la Huerta Sandoval, hemos hecho en muchas otras comunidades, hemos diseñado ahora un parque en Río Tapia, por Terremare, y así sucesivamente, de un entendimiento y de un querer hacer algo al respecto, y no esperar desde la academia y pensar qué se puede hacer, cómo se puede hacer mejor, sino de ir y tomar la acción de just do it, hazlo, logramos después crear una empresa social que está funcionando hoy en día. Gracias. Grandes retos que nos plantea Janit, y decir que en Reurbe hay una egresada de la USMA. Betty Chemier es egresada de la USMA y es uno de los miembros de Reurbe. Y nos complace muchísimo saber que egresados de la USMA, y sé que muy pronto más usmeños van a estar diseñando empresas sociales. Yo creo que ahora sí, María Fernanda, ella va a entrar a través de Teams, a ver si puede subir la presentación a través de Teams. Ahí está. ¡Bravo! Hemos vencido a la tecnología, ¿se pudo? A ver, ahora sí. Bueno, primero que todo agradecer por el espacio. Para mí es un placer compartir con ustedes. Yo ya he tenido la oportunidad de ir a La Manzana y escucharte, todo el trabajo que hacen ahí espectacular. Así que para mí nuevamente es un placer estar aquí. Y bueno, quiero iniciar con esta frase. A ver si la tecnología no me sigue venciendo. Vamos a bajar, es abajito. Ok. Esta fue una de las primeras frases que yo leí cuando inicié la carrera, que no es de un psicólogo, pero definitivamente impactó en mi forma de relacionarme con las demás personas, en mi forma de comunicarme y también de escuchar a los demás. Y es que cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Yo puedo abordar esta
este conversatorio desde un lado muy científico, desde la experiencia que yo he tenido a través de mi parte académica y el acercamiento que he tenido con la pobreza, pero realmente me gustaría que ustedes conocieran un poco mi contexto. Yo soy María Fernanda Quintero Montenegro, soy una mujer joven de 22 años, nací en Panamá, nací en el Hospital Nacional, ese fue mi primer privilegio, honestamente. Soy parte de una familia reconstituida, mi madre es servidora pública con estudios universitarios no culminados, de origen de clase media baja. Mi padre actualmente instructor de equipo pesado, solamente recibió educación primaria, y él viene de un nivel socioeconómico de pobreza extrema. Soy egresada del Instituto Bern Bautista Bilingüe. Esa es una de las pocas realmente escuelas privadas que existen dentro de mi comunidad. Soy estudiante actualmente de psicología de la USMA y soy criada y actualmente resido en el corregimiento de Las Mañanitas en el sector San José, que es un corregimiento de riesgo social. A ver, ¿qué es riesgo social? Se considera riesgo social un factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. Y esto tiene en cuenta las siguientes características: inadecuado ambiente familiar, pertenencia a grupos antisociales, promiscuidad, abandono escolar y laboral, bajo nivel escolar, cultural y económico. Investigando sobre lo que yo iba a exponer y sobre mi visión de la pobreza, pude encontrar este estudio, esta investigación, que habla sobre las condiciones de vida de las personas que residen en el corregimiento de Las Mañanitas. Y una de las gráficas que más impactó en mí fue la de el nivel de estudio. En su mayoría la muestra presenta que sí recibió estudios secundarios, sin embargo, dentro de esa muestra, que es la mayoría, menciona que no ha superado el tercer año de secundaria. Seguí leyendo un poquito más en el estudio y cuando veo en estructura familiar y composición del hogar, los barrios con familia polinuclear mayoritaria, esto quiere decir que varias familias viven en una sola casa, esto quiere decir que hay mayor riesgo de hacinamiento. El sector San José, donde yo resido, es el que está de primero. En el nivel educativo, los barrios donde los encuestados mayoritariamente solo han llegado a nivel primario, el sector San José, donde yo resido, es el primero que aparece. Entonces, mencionaba que en cuanto a sectores, en la que la mayoría de los moradores han cursado niveles universitarios, solo están Las Américas y Santa Mónica, barriadas residenciales caracterizadas por estar integradas por un amplio nivel de clases medias, frente a otras zonas del mismo corregimiento como Ciudad Jardín, Las Mañanitas, que está caracterizado por ser integrada mayoritariamente por personas de clases bajas. En la escuela de donde yo soy egresada, en su mayoría mis compañeros eran de Las Américas, Santa Mónica, Parque Real, que eran estas zonas residenciales. Mis vecinos no eran parte de esa escuela. Mis vecinos no recibieron ese privilegio que yo sí recibí. Gracias a todo el esfuerzo que mis padres han realizado buscando ellos mismos mejores oportunidades laborales, me han permitido a mí recibir la oportunidad de ampliar mi perspectiva y de tener en cuenta que tengo la opción de tomar decisiones distintas. Y gracias a todo eso yo estoy aquí, ahorita mismo parada. Entonces, si me preguntan a mí qué es la pobreza, no es solamente vivir bajo una línea de ingreso determinada, ¿sí? La pobreza es no tener lo suficiente para desarrollar tus habilidades cognitivas básicas. Y es esa imposibilidad de experimentar seguridad e integridad biopsicosocial. ¿Y a qué me refiero con biopsicosocial? El modelo biopsicosocial es un modelo participativo de salud y enfermedad que postula que el factor biológico, el factor psicológico, el factor social y cultural desempeñan un papel significativo
de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. Eso quiere decir que a mí me limita todo lo que yo recibo de mi contexto o también hace que yo potencie mis habilidades. Esto a mí me dio mucha claridad. Para mí hacer esta presentación fue todo un reto. Fue todo un reto porque yo decía, ¿por dónde lo abordo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué digo? Y creo que no hay mayor ejemplo que yo decir el hecho de que yo he sido testigo, de que yo he tenido la oportunidad de tomar decisiones distintas, pero a la vez yo he visto cómo personas a mis alrededores han caído en riesgo social por no tener las mismas oportunidades que yo. ¿Cómo se vive la pobreza? Hay acceso limitado a la información, hay carencia de infraestructura y aislamiento, hay riesgo, poca o nula educación. Y quiero parar en esta parte de riesgo porque cuando una persona vive en una constante crisis, eso ocupa demasiado espacio mental. ¿Cómo uno le exige a una persona que está ocupado tratando de sobrevivir que se planifique, que se estructure, que pueda tener un plan de vida? Hay que sensibilizarnos con eso y creo que más que nada quería hacer énfasis en esta parte. Con respecto a la pobreza y la salud mental, la relación entre estas dos variables se le considera un círculo, en el cual la pobreza favorece la aparición de la enfermedad mental y esta a su vez conduce a mayor pobreza. Porque probablemente la persona que padezca una enfermedad mental esté incapacitado para seguir con sus labores diarias en general. Eso significa pérdida de empleo, probablemente hay poco acceso a medicaciones. En mi comunidad, en el centro de salud, se da una vez al mes o una vez cada 3 meses, dependiendo de la urgencia que las personas que están en ese centro de salud consideren que es necesario. Entonces, me gustaría finalizar con esta frase de un psicólogo, ahora sí, que se llama John B. Watson, que dice: dame una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, ya sea médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo ladrón, prescindiendo de su talento. Y con esto, y pues yo trayendo mi contexto a esta ponencia, pues quiero decir que definitivamente sí se puede hacer un cambio. Solamente se necesita interés, se necesita integrar otros actores, se necesita que incluyan y escuchen a la comunidad, que realmente es la que está padeciendo y la que aqueja y la que tiene necesidades. Y pues nada, esto sería mi presentación. Muy bien, muy bien. Gracias, María Fernanda. No, yo creo, a mí me gustó mucho, yo estoy seguro que a todos ustedes también está realmente testimonio, porque ha sido un testimonio de María Fernanda, de su vida, pero creo que también, además como estudiante de psicología, también el enfoque que ha hecho justamente de la parte actitudinal y de la parte del entorno, cómo también nos delimita, ¿no? Sin más, pues, damos por terminada esta primera conferencia, Los jóvenes y su visión de la pobreza. Los invitamos a continuar en las próximas, que serán a partir de mayo, que ya empiecen pues ya oficialmente todo el ciclo de conferencias hasta el mes de noviembre, una al mes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que aquí hemos aprendido mucho. Yo creo que nos hemos conocido más grandes talentos y yo veo también muchas oportunidades de acción y de participación. Muchísimas gracias, señor decano, por compartir y estar con nosotros. También al profesor Barrio, que nos acompaña mucho en los proyectos sociales, a la profesora Ixa, también con el servicio social. Así que, bueno, estamos en el servicio social, ¿verdad, Ixa? En el Centro de Innovación Social. Para todos los que quieran involucrarse en estos proyectos, necesitamos diseñar
más empresas sociales, ¿verdad? Incluyendo a las comunidades, tomándoles en cuenta. Tenemos una gran oportunidad. Muchísimas gracias a todos y feliz noche.